Bueno, pues ya estamos a 20 de mayo, 3:40 de la tarde, y en vez de irnos directamente a la playa, estamos bajando la Constituyente para que el chavalote, que lo tengo aquí al lado, y Adriana, que nos acompaña, pues el chavalote nos vuele el dron directamente el día de hoy al empezar el vídeo. Así que nos vamos para Constituyente, donde está el muelle, y luego nos iremos a bañar un ratito. A ver cómo están esas playas, que es como visitar un enfermo el día de hoy. A ver si ha mejorado, si no... Bueno, pues os pongo la intro y seguimos grabando. Es el final de Constituyente, donde está el muelle, el chavalote y Adriana ahí delante, el aparcamiento pagado, acordaros que hay que pagarlo, y yo que me voy a dar una vuelta por el muelle a ver qué vemos, cómo vemos el mar. Pues está un poco movido, lo poquito que veo por ahí, por esa parte. Sí, sí que tiene olas. Ya tengo ganas de que paren las olas, que se recuperen las playas y que podáis disfrutar. Bueno, es que el mar está bonito, la verdad, a pesar de todo. Y el agua está muy buena. Solamente que nos tenemos que refugiar en ciertos lugares donde tú conozcas que está bien para bañarse. Bueno, chavalote, yo creía que ya estaba volando el dron. Sí, mira, ya aterricé. Sí, pues ya sabes que tengo ganas de irme a dar un baño y aquí no me puedo bañar tan fácilmente. ¿Pongo 10 pesos? No, bueno, sí, ponle 12, porque entre que vuelas aquí y nos bañamos en el mar, estamos calculando cuánto tiempo ponerle de aparcamiento. Lo está pagando con el celular. Bueno, aquí ¿qué es lo que vemos? Vamos a verlo. Pues sí, está bastante más calmado que ayer, me sorprendió. Fijaros que por allí no se ven olas ninguna por Mamitas, parece que está recuperando algo de arena, Mamitas también. Qué bueno, el color del agua precioso. Oye, qué bueno. Y en la zona aquella del Parque Fundadores nos va a ir con el dron a ver qué tal se ve. Por aquí Adriano se quiere meter los pies a bañar, seguramente tiene ganas de meterse, es que hace mucho calor en casa, muchísimo calor. Fijaros qué agua más cristalina, bonita, no, lo que sigue, nada de sargazo en el mar prácticamente, se ve muy poquita cosita. En aquella zona sí se condensa mucho, ya lo sabéis, hay una especie de bahía allí, ahí se condensa demasiado. Pero el color del agua maravilloso. Acordaros que ya es tarde, ya son cerca de las 4 de la tarde. No sé si el chaval nos lo puede decir. Que a veces ni miramos las horas ni nada. Chaval, ¿tú sabes qué hora es ahora? ¿Qué horas son? ¿Eh? Las 3:40. 3:40 más o menos, ¿no? ¿Qué horas tienes, Alex? Oye, aquí estás de maravilla. 3:43. 3:43. Aquí se está de maravilla, con la sombra, el aire. Nada que ver con casa, en la sala comedor, Ayer se utilizó un aire acondicionado portátil ya por primera vez. De 10 años. Durmiendo a gusto, ¿no? Parece bueno. que ya recuperó un poco de arena, ¿no? Allí parece que recuperó en Playa Mamitas. Parece que recuperó un poco. Donde más hay de arena es en la 38. Y el agua se ve bien, ¿no? Sí, no hay oleaje. Ahora nos vamos a dar un baño. Ahora en breve termine el vuelo de dron del chavalote. Nos vamos a ir para allá. Voy a hacer unas fotos desde aquí. Qué bueno que no haya olas. Que lo vamos a comprobar luego. Bueno, chavalote, ya lleva ese vuelo. Vaya playera chula que tiene el chaval. Bueno, nos paseamos un poquito por aquí por la orilla. Bueno, me voy a pasear yo. Os dejo aquí en la sombra. Voy a pasear lo que puedo por aquí. Y voy a venir de nuevo. Me está llamando el mar. He venido con el bañador, qué bueno. Bueno, pues detrás del chiringuito este de ultramar dejo el chavalote y Adriana. Y yo voy a
a pasear por aquí, pero tocando el agua, la verdad, porque el día de hoy invita a tocar el agua. Fijaros que no hay casi nada de sargazo en la orilla, casi nada de nada. Y dentro del agua, absolutamente nada. Oye, estamos de enhorabuena hoy, ¿eh? El agua cristalina, no, lo que sigue. Pues ya lo veis. Pasamos de estar llorando el día anterior a estar de felicidad del día de hoy. Aquí han tenido suerte porque no han perdido toda la arena, han podido dejar los camastros. En esta zona no se suele bañar nadie por el tema de las piedras, acordaros. Tenemos que ir un poquito más para adelante, ya os diré. Ahora que vamos andando ya os diré dónde yo me metería aproximadamente, porque si te metes por aquí te haces daño en los pies. Y sin embargo por la orilla paso gusto de pasear. Total que son 120 metros, 150 los que voy a andar. Te bajas ahí en el muelle, si hay lugar por acá, fijaros la distancia que hay. Ahora mismo llevo 70 metros a lo mejor. En breve voy a hacer alguna foto por aquí. A partir de esa bandera, más o menos, a partir de esa bandera, la primera, ya os podéis bañar. Aunque hay que tener cuidado porque por aquí suele haber rocas también, y más ahora que se llevó la arena. Fijaros aquí, un poquito más para adelante. Cuando vuelve la arena para acá, esta zona está buena. Ahora que se llevó la arena, es un poquito más para adelante. Voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues de momento no he recibido para aquí reportaje ninguno. A lo mejor más tarde me envía alguno Raúl Aguilera, que hoy todavía está en Cancún. A lo mejor se acuerda de mí. Dice: Paco, mira cómo están las playas por aquí. No sé si de alguien más, pero bueno, si hubiera algún paquete reportaje, os lo comparto. Voy a hacer otra foto por aquí, justo cuando está esta caseta aquí que veis, de masajes. Hasta ponen el precio bien grande para que lo vean. Y fijaros cómo pusieron en el grupo de Facebook. He puesto un artículo de un periódico hablando de esto que le llaman como ballenas a estos sacos. Aquellos de allí está previsto que tenga una duración de 5 años. Yo le he hecho como mínimo 15. ¿Por qué motivo lo digo? Porque en Escalacoco también hay, y creo que son los mismos, son muy parecidos, y ahí llevan años y años. En Puertaventura son diferentes, son de piedra por dentro. Pero bueno. Bueno, pues vamos a pasar por aquí. El oleaje no es muy fuerte, pero sí me va a chocar con esto, entonces prefiero ir por aquí arriba. De algo he servido, ¿veis? Esta arena la habría perdido toda, se hubiera metido aquí debajo el agua. Muchos dirán que por qué motivo dejaron acercarse tanto al mar a este hotel. Pero es que cuando empezaron este hotel a construirlo, lo que es la arena, llegaba casi a donde están aquellos sacos. Hasta allí llegaba la arena, más o menos, un poquito antes. Había muchísima arena en esta zona. Pero muchísima. Voy a hacer una foto desde aquí. Aquí se ha hecho una pequeña piscina que se puede uno tender ahí tranquilamente. Aquí se puede ver perfectamente que al estar estos sacos aquí protegen toda esta zona de acá, la bajada desde el hotel. Pero en esta parte que todavía no tienen puestos los sacos, fíjate cómo sufre esa pared por abajo, sufre y mucho. Así estaría todo, llenísimo de agua por dentro. Aquí voy a tener que tener cuidado porque, por ejemplo, ahí hay un palo que sube para arriba. Pero bueno. Aquí le falta poner uno, creo yo. Bueno, pues así se ve estos sacos. Por una parte me ha venido bien que Ale se parara a volar el dron allí para darme este paseo por esta zona, que no suelo venir por aquí mucho.
Pero fijaros cómo salvó toda esta zona de arena. En cuanto para hacer oleaje, esta zona se ha recuperado rápido. Y donde pasa un poquito, como es esto, se vuelve una pequeña piscina, igual como allí. Yo creo que voy a llegar aquí hasta lo que es el Na Carolina, porque luego me voy a ir a bañar a Mamitas. Mira cómo se ve el agua de cristalina. Y aquí están de obra ampliando lo que es el Beach Club. Aquí se puede ver perfectamente. El otro día había aquí como una barquita o un aparato que les echaba arena para acá para agarrar mejor los troncos estos que hincan abajo. Y bueno, desde aquí me voy a parar, me voy a poner aquí arriba. Hay ciertos agujeros por ahí que los dejaron así para meterle la arena, ya lo veis. Este agujerito que veis aquí, ahí le metían el tubo para meter la arena adentro. Yo creo que los tendrían que cerrar, porque si no, a la larga se van a erosionar. Mira, aquí sí que lo cerraron. Allí también lo cerraron. Alguno queda abierto. Yo, para mi entender, lo deberían de cerrar todos. Pues ya veis qué tranquilo está el mar allí en Mamitas. Está la gente a gusto. Y sí que se ha recuperado como 2 o 3 metros de arena. Aquí tuvieron que ponerle fortaleza ahí también con sacos. Y desde aquí voy a hacer la última foto desde esta parte. Fijaros el color del agua, qué bonito. Yo, para mí es un acierto que hayan puesto estos sacos. Otra cosa es que os quejéis porque pusieron los edificios muy cerca del agua. En eso tenéis razón, pero cuando ya están hechos, cuando ya dieron el permiso, cuando ya está el problema, pues estos sacos de verdad que les va a ayudar mucho aquí el hotel. Y a las personas para movernos por aquí, por la izquierda y por la derecha, porque esto, aunque pongan los sacos ellos, ya veis que yo estoy subido aquí arriba, nadie me debe de echar. Bueno, pues me voy otra vez con Alex, que en el transcurso de volver, él habrá bajado el vuelo. Hoy puedo pasear por aquí porque no hay olas fuertes, si no me estaría tumbando el agua. Ya os he investigado toda esta zona. Luego nos vamos a playa Mamitas. Espero que este ratito por aquí os haya, pues nada, hecho ver que estáis paseando conmigo y viéndolo de primera mano todo esto. Esta es la entrada a la playa que hay para los que son del hotel, o saltan por encima de la barrera esta. Lo que luego la arena está por encima de esto. La barrera esta no se ve. Imaginaros la cantidad de arena que perdió. Porque tiene que estar por encima de eso, no se tienen que ver los sacos. Y luego por detrás también tiene que haber arena. Pero bueno, si esto protege esta parte de aquí y las paredes, pues qué bueno que sea así. Tengo ganas de meterme aquí dentro. Me está invitando a meterme en esta piscina que tenemos aquí. Sin darse cuenta han creado una piscina demasiado rica aquí. Bueno, fijaros las piedrecitas que hay por ahí. Aquí sí que me duele al andar. Así que me voy por esta parte. Y aquí tengo cuidado con ese clavito que hay ahí. No es un clavo, es como una rama de árbol pequeñita. Bueno, el chavalote sigue volando el dron. Allí los veo los dos detrás de la caseta amarilla. Adrián y el chaval. Le dije que me volara cerca del parque de fundadores para ver cómo está la playa, si se está recuperando, si hay poca ola, si no hay nada de sargazo. Porque ayer lo queríamos hacer, pero ya había volado aquí atrás, en Mamitas. Aquí tenemos a Paul. Buenas, nos vemos. ¿Todo bien? ¿Todo bien?
Ahí cuando encontréis a Paul por la playa, él lleva una cámara y si queréis una foto de recuerdo, él no te va a pedir una tarifa, tú le vas a dar lo que tú quieras y te la va a devolver la foto por WhatsApp. Así lo hizo conmigo hace 2 días. No, 2 días no, hace ya como 5 días. Las quería publicar en el grupo, pero se me olvidó. Buen chico. Bueno, ya hice suficientes fotos de esta zona. Luego las publico. Luego las vamos a hacer de mamitas. Con la buena noticia que el día de hoy ya está mejorando. Y esperemos que mañana más aún. Si sigue así se van recuperando. Estos días estaba hasta ahí, hasta ese borde llegaba el agua. Y bueno, hoy ha sido un día de trabajar en casa, no de grabar algún desarrollo. Los próximos días espero grabar alguno que otro. Mañana creo que me voy a ver con Orlando. Quiero grabar alguna entrega inmediata de playa y a lo mejor alguna preventa, porque las entregas inmediatas también las solicitan. Hay quien le gusta las preventas porque te ahorras un dinero desde el momento que inviertes a su entrega, y hay quien quiere las entregas inmediatas porque ya se lo tiene llave en mano enseguida. Bueno, llave en mano significa otra cosa, pero que enseguida le dan el departamento y lo puede poner en renta. Así que como hay que trabajar todas las opciones, pues qué bueno que sea así. El chaval está trabajando en la empresa de Orlando. Hoy estuvo allí hasta las 2 de la tarde prácticamente, a dar el repaso de la semana, las noticias que hay, cómo tienen que enfocar sus ventas, qué novedades hay. Y bueno, ahí está trabajando para que el día de mañana le vaya muy bien. Porque este trabajo viene en raíces, no de un día para otro. Yo ya os digo, tardé 9 meses en la primera venta. 9 meses que cuando tú dependes del trabajo para dar de comer, no se puede esperar tanto tiempo. Bueno, vamos a ver qué se cuenta el chaval. Parece que llegó el dron justo cuando yo llego a verle. Me parece que ha volado por los 2 sitios, tanto para el Parque Fundadores como para Mamitas. ¿Es correcto lo que digo, chaval? No escuché. Que si has estado volando por los 2 lugares, para Parque Fundadores y también para Mamitas. Para que no te quejes. Ah, qué bueno. ¿Soy un quejica? A veces. A veces sí, ¿no? Depende del día. Y bueno, ¿cómo te ha ido el vuelo? ¿Cómo lo has visto? ¿Nada de sargazo? Sí, está llegando en el horizonte, pero muy lejos. Mira, no sé si ves un poco. Ah, sí, por ahí estoy viendo que llega algo de sargazo por allí, sí. Bueno. ¿Y las playas qué tal? Parque Fundadores recuperó muy poquita arena, o sea, en el sentido de que no anda en las palapas, anda un poquito más afuera. Recuperó como 2 o 3 metros, igual como Y la Mamitas, calle ¿no? 38 parece en Miami con las playas que tiene, Está muy bien la playa, ¿no? llena de arena. Ah, y limpiaron el sargazo aquel podrido que había ya. Sí, seco. solamente quedan líneas, pequeñas líneas. Ah, qué bueno. También limpiaron hoy el sargazo, ya os lo decía ayer. Seguramente el lunes se pondrán manos a la obra. Pues nada, ahí os dejo el vuelo de dron del chavalote y seguimos desde playa Mamitas, pero ahora sí, dándome un baño. Venga, vamos con el vuelo de dron. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Sabías que invertir en una propiedad en la Riviera Maya puede generar más ingresos que cualquier otro negocio o intereses en un banco? Esto se debe a la alta demanda internacional que tiene este destino turístico, lo que te permite rentarla a corto o largo plazo de manera muy lucrativa. Si estás considerando esta opción, estás en el lugar correcto. Paco está aquí para guiarte y ayudarte a elegir la propiedad que mejor se adapte a tus intereses. Todo lo que necesitas hacer es escanear el código QR que aparece en pantalla, y Paco te asesorará con la mejor opción. Pues aquí estamos entrando en Playa Mamitas. El chavalote se nos fue para casa, que tiene que trabajar un poquito. Y yo entrándole a la playa, como veis no hay nadie por aquí, no hay nadie cerca de lo que es la entrada, por lo tanto eso significa que hay arena para moverse izquierda y derecha. Vamos a verlo. Bueno, pues esta es la playa el día de hoy, lunes 20 de mayo, en Mamitas. Por lo menos 1,5 metros, 2 metros hemos recuperado, ¿no? Ya no podemos pasear tanto derecha como izquierda, ya no toca el agua tan fuerte. Y Adriana pues se habrá puesto por aquí en algún sitio. Ya está dentro del agua Adriana. Allí está con su sombrerito. Me imagino que habrá dejado las cosas por aquí al lado, ya la estoy viendo. Como conozco su toalla, las dejo aquí. Ahí están los mariachis. Qué bueno. Pues nos vamos a entrar. Ahí justo delante tengo a Adriana. Pero antes de entrar quiero hacer una foto de la playa. Bueno, pues ya lo veis. Cuando el mar está tranquilo, la playa está espectacular. Y más si no hay una gota de sargazo, como estaba comentando antes, aunque está entrando, según me comentó Alex. Ahí se oyen los mariachis aún. El color del agua fantástico. Y Adrián aquí, al ladito del poquito sargazo que hay. Bueno, chavala, ¿cómo está el agua? Tenía ganas de meterte desde que estaba allí sentada. Allí, justo en aquella parte. Pues ahora sí, ahora hay que disfrutarlo. Bueno, pues aquí estamos, dentro del agua, a gusto, no, lo que sigue. Hasta el cuello me llega. Mira, Adriana. Hay bancos de arena como aquel chico está de pie, y hay bancos de arena que más para adentro está por la barriga, y hay zonas como esta, que cerca del agua, de la orilla, estamos como en el cuello. Esto depende de cómo se esté moviendo la arena, en sitios cubre mucho, en sitios no cubre casi nada. Fíjate por dónde va aquel chico andando. ¿Lo ves? Eso depende de la arena como esté por debajo. Y hoy justo aquí delante de Mamitas, a esta distancia que habitualmente me iría por la rodilla, pues ahora me va por el cuello. ¿Por qué? Porque como 15 o 20 metros para adelante es arena y luego va bajando poco a poco. Y aquellos van por allá y allí tienen un banco de arena, igual como aquellos de allí. Y acá acaba de pisar unos pedrujos tremendos. Pero bueno, pues
Ya lo veis que el día está para disfrutarlo dentro del agua. Fuera el agua hace mucho calor. Bueno, pues ahí delante tenemos ya un crucero de los que están en Cozumel que se está marchando. Ya hizo su jornada en Cozumel, el otro también está saliendo, hay dos, uno se ve más pequeño, el otro más grande. El día ya empezó a mejorar la visibilidad. Acordaros que días pasados se veía como una neblina. Esa neblina ya no se ve hoy tan oscura. Pues ya nos vamos a salir a ver si nos tomamos el café de la tarde. Bueno, pues ya nos vamos para afuera. Eso sí, con cuidado porque de vez en cuando hay alguna que otra piedra, como se llevó la arena. Que no es normal que diga yo esto es mamita, porque aquí nunca he sentido yo piedras para nada, pero ahora con todo lo que ha habido de movimiento, de arena, pues como que algunas piedras por ahí grandotas se quedaron para afuera. Bueno, nos vamos a secar y nos vamos a ir. Bueno, pues nos vamos. Ya veremos qué más grabamos luego. Pero el baño del día de hoy no tiene nada que ver con los días pasados. Muy bueno el baño. Y ya lo ves, el mar bonito. Hay menos arena, pero el mar muy bonito. Hoy os vamos a presentar una casa de 420 metros cuadrados de terreno, impresionante lo que es la casa actual. Y aquí estamos con Ramón, que es la persona que nos va a dar la información. Cuéntame, ¿qué tiene la casa? Pues además de todo la zona común que tenemos aquí, en esta majestuosa casa club, con las canchas de tenis, con canchas de pádel, la espectacular alberca, con el gimnasio, pues dentro de la casa, pues bueno, más de 5 recámaras, 6 baños, una alberca también de muy buen tamaño, una sauna de asador, jardín, esa esquina, por lo que se amplía lo que es el terreno de la casa hacia toda la zona común que es esquina. Entonces, pues yo creo que sin perder más tiempo. 420 metros cuadrados de construcción, increíble, y puedes disponer de esto, un buen campo de golf. Venga, nos vemos. Esta tarde voy a grabar viniendo de la 10, esta es la calle 26, es Stone Tower. Ya veis que todo el lateral este de aquí ya está pintado de blanco, arriba le están haciendo unos arreglitos. Como veis están ahí trabajándole. Esta parte ya se ve bastante bonita. Y aquí arreglando los detalles. Y bueno, el lobby. El aparcamiento ahí delante, en esa parte, se entrega con muebles, equipado y amueblado. No queda ninguno a la venta. Si se liberara alguno ya os lo diría. Pero es tan buen desarrollo que nadie quiere vender, aunque se haya atrasado un poco el tema de la entrega. Toda esta parte ya está forrada. Solamente le faltará luego que lo pinten. Por allí le están poniendo una capita por aquella parte. Ya está en su fase final. Esperemos que todo vaya bien. 3 meses, ojalá en 3 meses ya esté entregado. Bueno, pues vamos a pasear por aquí por la quinta. Mi paseo va a ser tranquilo, va a ser corto también. Me voy a ir para la derecha como si fuera para Constituyentes. Ahí delante del Casa Sofía están bailando el baile típico de aquí, de México, de algunas de sus regiones.
Y aquí los mariachis esperando. Bueno, no está delante de Casa Sofía, está delante de la Vaca Gaucha. Casa Sofía es este. Enfrente del gimnasio están. Bueno, pues ya sabéis que es una canción que está registrada y por eso no me quedo a grabaros. Antes me quedaba, pero luego me daba problemas y ya... Pues ya me lo pienso más. También ha hecho calor el día de hoy, pero creo que por la zona de Yucatán, Mérida y eso están peor aún. No sé si en otras partes de México también están muy acalorados. Pero llevamos así ya casi 15 días, ¿eh? Cuando entró el calor, entró con ganas. Normalmente los meses de mayo, yo siempre lo digo, son para los más difíciles aquí, pero no es por nada, es porque venimos de unos meses que estamos muy fresquitos, muy a gusto. El invierno aquí es una temperatura muy agradable y cuando empiezas a agarrar el calor ese fuerte, pues como que te cuesta un poquito adaptarte. Luego ya en el mes de junio, julio, agosto, como que ya te has adaptado a que esto es normal y lo llevas mejor, o por lo menos esa es mi sensación, a lo mejor me equivoco. Voy a llegar hasta Constituyentes, no voy a ir hasta la Quinta Alegría. Tampoco me quiero perder mi rato de gimnasio. Sí que quiero que sintáis que estáis por aquí paseando, pero también tengo un horario para el gimnasio. Y aquí la música que se oye. Ayer me sorprendió ese perrito con gafas, de verdad que me hizo mucha gracia. Bueno, Ale ya lo viste también con sus fotos. Y el perrito bien a gusto que estaba. Y lo del motorista fantasma, que esa moto fantástica también que tenía hecha a mano por él. Esa moto también me sorprendió ayer a la salida de mamitas. A veces esas sorpresas me resultan muy agradables. Cada uno en esta vida tiene sus aficiones. Bueno, pues hasta aquí, hasta el guerrero, los guerreros que están en esta estatua, de aquí llegamos. Estos Constituyentes. El chavalote estuvo volando el dron allá abajo antes. He visto sus fotos, las acabo de publicar en el Facebook, las fotos son buenísimas, yo creo que el vuelo os va a gustar mucho. Bueno, ya lo habréis visto. Seguramente estaréis diciendo sí, así es. El mar se veía precioso, como estaba sin olas. Y qué bueno que se podía disfrutar de un trocito de arena por todos los sitios. De momento sigo sin paquete reportajes, pero si hubiera habido alguno, también lo he puesto antes. Ayer me sorprendió tanto Raúl Aguilera, que me los mandó con mucho cariño desde Puerto Cancún, y también mi amigo Luis de Querétaro, que estaba en una boda en Ajijí, en Guadalajara. Vaya boda, a todo lo grande. Ah, que envidiara las mejores bodas. Y el lugar es fantástico. A ver si algún día que viajo por ahí por el norte me paro un momentito en esa población. Hay muchos sitios bonitos que conocer aquí en México, muchísimos. A ver si nos animamos, a ver si las cosas van un poquito mejor, que están paradas ahora, un poquito paradas por las elecciones, los problemas en el mundo, la incertidumbre. Pero eso va a pasar. Estuvimos aquí tomando el café el otro día con Raúl. Bueno, yo prefiero ir a Checelí, la verdad. Tengo más donde pedir. Mira este perrito también. Sí que se ven salchichas por aquí. Yo precisamente en casa, arriba la vecina tiene dos perros salchichas tiene.
Y ahora no están los amigos de Canadá. Ya volverá otra vez el otoño, invierno. Por aquí estarán. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Más mariachis por aquí. Y ya que me voy para allí. Siempre es agradable pasear por la quinta, siempre. Bueno, pues ya casi finalizando la grabación del día de hoy. Me voy para adentro. Adriana estará empezando ahora mismo su clase. Pues están a punto de empezar. Ya están agachados, ya empiezan. Ahora justo llegamos cuando empiezan. Aquí está Adriana, la segunda, la de rosa. Qué bueno.